damos inicio a la parte de responder las consultas que ustedes nos han hecho llegar a través de mensaje de texto y también a través de WhatsApp. Y entonces corresponde darle la bienvenida formal a todos nuestros expositores y ya comenzar a hacer la primera consulta, que va a ir dirigida a José Buenahora. José, nos preguntan qué alternativa de control biológico existe para los pulgones. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bien, simplemente primero quería puntualizar de que me alegra esa pregunta. En sistemas de control biológico, después, bueno, como un poco se ha citado la historia, a partir de la inclusión de ácaros depredadores, empezamos a cuidar los sistemas, bajaron las aplicaciones, y la verdad que los pulgones, que normalmente eran una plaga secundaria, hoy se citan como una gran dificultad. En ese sentido, sí estamos en la búsqueda de controladores. Lo que hemos observado, y esto en forma reiterativa, año tras año, que lo que surge espontáneamente de los invernaderos que utilizan este sistema es un parasitoide, en principio Aphidius, por ahora lo designamos como SP, que si bien al final logra un interesante control, esta pequeña avispita, la verdad que entra tarde, ¿verdad? Realmente se ve que los pulgones se instalan, comienzan a observarse cada vez con mayor densidad, si no hay ningún tipo de control en estos cultivos, y ahí Aphidius comienza la actividad, pero la verdad que cuando realmente vemos un control interesante de las poblaciones, el daño se podría decir que, o lo podríamos catalogar como un daño económico ya muy importante. A Aphidius vemos que también lo acompañan los crisópidos y coccinélidos, también que transitan el sistema. Pero hasta el momento podríamos decir que el control biológico natural o introducido a nivel de nuestros sistemas de control biológico en el cultivo de pimiento todavía no está resuelto. Pero seguimos trabajando de manera constante buscando mejorar la acción de estas o también de otras alternativas. Bien, bueno, muchas gracias, José, por tu respuesta. Vamos ahora a una pregunta para Leticia. Nos dice, para el cultivo de pimiento en invernadero de la región norte, ¿entiende usted que el manejo integrado de plagas con la inclusión de control biológico en un contexto de reducción de las aplicaciones de alto impacto contribuyen a la reducción del riesgo de la infección por virus? Bueno, buenas tardes. Sí, como lo mencionaba en la exposición de Diego y antes, para el tema de virus es necesario incluir todas las medidas posibles. Y el control biológico es una de ellas, pero tiene que estar siempre en el contexto de un manejo integrado, es decir, de la exclusión, si fuera necesario por una barrera física, el control de malezas, el uso de materiales resistentes. En todo ese contexto, el control biológico es una herramienta más. Por sí sola no podríamos esperar que funcione. Bueno, muchas gracias, Leticia, por la respuesta, y vamos ahora de nuevo con José, así alternamos los responsables de responder. Nos consultan si existe un control biológico de trips efectivo en nuestras condiciones. Bueno, desde el año 2010-2011, que digamos con la introducción de Swirky en el cultivo de pimiento, también de forma inmediata se introduce para su evaluación en las condiciones de nuestros invernaderos en el norte de Uruguay, Orius insidiosus. Como ustedes saben,
Desde ese momento y en sucesivas temporadas se viene evaluando esta especie en los cultivos, en los sistemas de cultivos de pimiento protegido en las distintas zonas de Uruguay. Si bien pensamos que la introducción de Orius en estos sistemas no ha resuelto todavía esta situación, y en las últimas épocas ha habido distintos trabajos que se han instalado, tanto por Facultad de Agronomía Porriña. Digamos que, si bien Orius en las condiciones de Uruguay no ha logrado resolver el problema, o sea, el control biológico del TRIP en los cultivos de pimiento, todavía es una opción que no está totalmente descartada y se sigue trabajando. Bueno, muchas gracias, José. Leticia, estas fueron las preguntas que llegaron para ustedes. Y ahora le pedimos a Carolina que se prepare, porque también tenemos algunas consultas que nos llegaron. La primera, nos preguntan, ¿dónde se pueden comprar los hongos entomopatógenos a los que hacía referencia en la presentación? Bueno, bien. Bueno, cabe resaltar que estos hongos entomopatógenos se están probando de manera experimental dentro del marco del proyecto FPTA, y que, bueno, la idea es que se producen, básicamente hoy se está produciendo para el proyecto la cooperativa Punto Verde, que tiene un laboratorio de producción de Isaria javanica. Y bueno, y al final del proyecto la idea es que ese producto quede registrado y después quede comercialmente disponible. ¿Nos recordás cuándo estaría terminando el proyecto? Y el proyecto estaría terminando en diciembre de 2021 y se espera que como producto ese hongo quede registrado y disponible comercialmente. Registrado en el Ministerio en la Dirección de Servicios Agrícolas. Carolina, y bueno, referido a ese tema, otra pregunta, nos preguntaban justamente qué hongos entomopatógenos están registrados hoy en el Ministerio de Ganadería. Bueno, están en proceso de registro, ya culminando, ya están todos los análisis casi prontos, están en la etapa final, o sea que esperamos que en 1 o 2 meses termine el proceso de registro en el Ministerio. Bueno, muy bien. Otra pregunta. Sobre el proyecto que nos dicen, el proyecto que presentó es sobre tomate y morrón, pero la persona que hace la pregunta nos dice que ellos trabajan con lechuga en macrotúneles y tienen la inquietud de saber si el control biológico sirve también para trabajar en ese cultivo. Bueno, el proyecto hoy no se plantea trabajar en cultivos de hoja, como es lechuga o otros cultivos de hoja. Sí creemos que hay un potencial para trabajar en eso. Lo que se está haciendo en el marco de las normas de producción integrada es tratar de incorporar algunas de estas medidas de control biológico en el marco de la producción integrada. Pero sí, es posible implementar, incluso está registrado, y que hay otros que están en vía de registro para enfermedades de suelo, básicamente, pero es un controlador muy bueno para todo lo que es de hoja. Pero hoy no está contemplado en el proyecto, pero sí puede tener un potencial de uso de controladores biológicos. Bien, bien, a seguir investigando entonces y habrá novedades próximamente, se espera. Otra pregunta. Por su presentación, Carolina, da a entender que hay muy buenas herramientas biológicas para la mosca blanca y la polilla. Para el tema de trips y pulgones, ¿se tienen algunas alternativas biológicas o se conocen con buenos resultados? Y bueno, era un poco lo que contestaba José hace un momento, ¿no? Con las preguntas, con las preguntas que le hacían a él. Básicamente para el control de trips, José mencionaba el Orius. Todavía no está cerrado el tema, creo que hay que validar todavía esa tecnología, no está cerrado. Y para el tema de pulgones estamos en lo mismo. Se va a tener que seguir estudiando esos
parasitoides, pero hoy no tenemos en el marco de esta, digamos, de lo que es el proyecto y de lo que es la norma de producción integrada, no tenemos un controlador efectivo para estas dos plagas que se mencionaron. Bueno, muy bien. Lo que apostamos Carolina, apostamos a básicamente un control más en foco de la aparición de la plaga, básicamente de los pulgones, cuando se puede, con algo más específico, pero bueno, por ahora no hay una alternativa viable. Bien, bueno, Carolina, estas eran las preguntas que llegaron para ti. Ahora le pedimos a Diego que se prepare. La primera pregunta, Diego, que nos hacen es si es necesario controlar la población de trips si no tengo peste negra. Y bueno, la pregunta del millón. Digo, hay que separar dos cosas. Primero, el trips como plaga, que hay que controlarlo, pero yo creo que la idea que quise dar era que no teníamos que hacer un combate 100% contra el trips, porque no íbamos a ganar nunca esa batalla en lo que es la transmisión de peste negra. La transmisión de peste negra, el trips como transmisor de peste negra, por todo lo que expliqué, lo que hay que evitar es que él se contagie, que él lleve. Y sobre todo, ¿cómo sé cuando él está infectado, cuando no está infectado? Eso no lo sé, y sobre todo el ataque, la acción hay que tomarla al comienzo de la temporada, cuando recién empieza la infección. Entonces, ¿cómo sé si ese trips que va a entrar en un comienzo del cultivo está infectado o no? Eso nunca lo voy a saber. Entonces, yo creo que bajar la guardia en cuanto a los trips, sobre todo en las primeras etapas del cultivo, no es una estrategia muy segura. Sin embargo, como yo les decía, eso está combinado de si ese trips está infectado o no está infectado. Y la otra cosa es que justamente relacionado, si no tengo síntomas de peste negra, si yo recién en el comienzo del cultivo es muy raro que sepa yo si hay peste negra o no. Entonces, y además eso sumado a que muchas plantas tienen, como vimos, tienen una infección latente que puede ser muy, muy larga, sobre todo en épocas donde las condiciones ambientales no son las más propicias, sobre todo al principio de la primavera. Entonces, yo para contestar eso, la verdad, no tengo claro. Lo que sí es que, como veíamos, no se necesita un control 100%. No es necesario salir como se hacía antes a curar para matar trips o aplicar productos en el suelo de larga residualidad para que la planta estuviera cubierta mucho tiempo. Esa estrategia yo creo que para peste negra no es importante porque la vamos a tener. Y después, en la segunda etapa, cuando hay mucho trips, hace calor, hay mucho trips dando vuelta, tampoco, si esos tienen peste negra, yo tampoco lo voy a solucionar matándolos. Digo, ya la enfermedad está instalada y no es una cuestión de número de trips. No sé si fui más claro o fui capaz que más confuso en explicar el coso. Pero resumiendo, lo que quería dejar la idea era que el número de trips no se traduce en peste negra. Bien, Diego. Seguimos igualmente con el tema de la peste negra. Otra pregunta nos hacen es si de acuerdo a los estudios y a los resultados obtenidos, el índice de riesgo de peste negra debería construirse en cada predio o en cada zona. Sí, digamos, yo tiré la idea, digo, el índice ese tiene que ser validado, y es muy dependiente de cada situación. Vemos que todos los parámetros, cada uno tiene números y condiciones y situaciones para agregarles a los parámetros. Digo, es simplemente, se trata de una guía que yo creo que hay que validarla y ver el peso que tiene cada uno de ellos. Es evidente que la presencia de peste negra en el invernadero, en el establecimiento o en la zona, es algo que, digo, ya nos marca
tiene un peso tremendo. Después los otros parámetros, digamos, van a tratar de disminuir o evitar que ese peso inicial llegue a un desastre, ¿no? Pero evidentemente eso hay que afinarlo mucho. Lo interesante del índice es un poco visualizar bien el impacto de las distintas etapas de la enfermedad y dónde podemos atacar. Digo, eso es lo importante y era la intención mía de la presentación. Digo, no es una receta, yo creo que estamos lejos de ser una receta, pero creo que ayuda a ver mucha gente que no, como la pregunta anterior, si el número de TRIPS es directamente relacionado con los síntomas de peste negra, bueno, si nosotros lo metemos dentro del índice, nosotros podemos llegar a algunas conclusiones propias. Digo, y eso, una de las cosas que siempre le digo a los productores que he tenido contacto, el que sabe más dónde le ataca, dónde tiene el problema y dónde está fallando es el propio productor. Yo algunas fotos les puse en la presentación y vemos que hay gente que, bueno, por ejemplo, tira los restos de cultivo inmediatamente pegado al invernadero. Hay gente que corta la parte aérea de la planta y deja el tocón, y del tocón siguen rebrotando plantas con peste negra. Digo, tenemos un montón de situaciones que ustedes la meten adentro del índice y bueno, ya dicen, bueno, hay un tipo que, por ejemplo, dejó todo para atrás, dejó todo el cultivo todo malezado, se acordó de que tiene los plantines prontos, va, prepara y trasplanta. ¡Pum! Ya está, ya arrancó de mal. Hubo una persona que yo no le puse la foto, pero vemos las plantines infectados con peste negra y en el medio de la fila están todos los restos y rebrotando, digo, las plantas que había sacado 10 días antes. Digo, entonces, eso es un poco, creo que cada uno tiene que, en base a esto, llevarlo a su situación personal de predio y ajustarlo, digo, porque yo también le puedo dar una serie de medidas que capaz que no se pueden hacer decididamente o que no las tiene que hacer. Bien, Diego. Bueno, y otras dudas, otras inquietudes que queden sobre lo que es peste negra, obviamente lo van a poder leer en esta publicación que tú estás preparando, estás ahí a término casi, y que vamos bueno, cuando esté terminada justamente la vamos a difundir a través de todas las vías de comunicación de INEA. Estamos ahí a término, ¿no? Casi. Pensaba tenerla pronta, pero bueno, se le entreció. Bueno, estaré ahí para unos días más, unas semanas más, para que no te retires de todo de INEA. Bueno, muchas gracias, Diego, entonces, por responder las consultas que llegaron. Y ahora le vamos a pedir a Paloma, a ella le vamos a... La pregunta que nos llega es, bueno, en el estudio que presentó sobre el manejo de suelos y de plagas, ¿qué aspectos no fue tenido en cuenta en este trabajo que le parece que podría agregar para complementar el análisis y el índice construido? Bueno, buenas tardes. Agregar muchos otros aspectos que no pudimos tener en cuenta por una cuestión de las dimensiones del trabajo. Por ejemplo, aspectos económicos, nosotros nos concentramos en la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, pero no tuvimos en cuenta otros aspectos, por ejemplo, de la pata económica de la sostenibilidad, que hubiera sido interesante y sería interesante agregar a este estudio, y pensando también en la sostenibilidad ambiental en esta área, mirar algo más o profundizar un poco más en la diversidad, y a raíz de todo lo que han hablado durante esta jornada, en la diversidad de cultivos presentes en cada uno de los predios y de la diversidad de rubros también existentes, serían aspectos interesantes agregar, en especial pensando en que existen muchos autores que discuten este tema de lo importante que es fortalecer las relaciones entre las distintos componentes de los agroecosistemas para que sean más sostenibles.
quizás otra cosa interesante agregar hubiera sido estudiar también en mayor profundidad la calidad de estas prácticas que nosotros consideramos positivas y que ahora contabilizamos en presencia o ausencia, pero por ejemplo pensar cuál era la calidad de estos abonos verdes, qué composición tenían, cuánto duraban, la calidad de los aportes de las enmiendas orgánicas, y seguramente muchas cosas más. Paloma, y teniendo en cuenta los índices construidos a partir de los cuales sí se hizo el estudio, ¿esos son representativos del predio en general? Es cierto que como nosotros analizamos los predios a raíz de los cultivos de tomate, uno puede preguntarse si está reflejando la realidad del predio en general o no. Para corroborar esto, quizás tendríamos que haber visitado todos los predios, que tampoco nos dio el tiempo de hacer esto en el marco del estudio, pero sí en los 3 predios que visitamos lo que pudimos corroborar fue que en los casos en los que, y bueno, y tiene sentido también, en los casos en el que el tomate es una actividad principal o una de las actividades principales, o sea que el predio está muy especializado en este rubro, lo que pasa para el tomate es reflejo de lo que pasa en el resto del predio. En cambio, nos pasó en uno de los casos en el que el tomate ya había tomado un papel más secundario y la producción animal tenía mayor importancia. Lo que sucedía en el tomate quizás difería un poco del funcionamiento del predio en general, y de hecho era un predio que se encontraba en una etapa de transición más temprana que los otros 2 que visitamos. Así que es dependiente de lo especializado que esté el predio en el tomate. Bien, y otra preconsulta que nos hacen es, ¿en cuál de las áreas evaluadas consideran que hay más dificultades para adoptar las prácticas sostenibles consideradas en el trabajo? Nosotros, mirando los índices que construimos, lo que pudimos sacar de conclusión es que en el índice que había valores más bajos para todos los predios y los cultivos, era en el que tenía que ver con los aportes de enmiendas orgánicas y la realización de abonos verdes, quizás justamente por lo que mencionábamos durante la presentación, de que realizar las prácticas de abonos verdes requiere de una planificación y de un tiempo de dejar el invernáculo sin actividad productiva, que muchas veces es difícil de planificar. Y también, quizás pensando en los resultados que fueron obtenidos en el 2016, y ahora estamos hablando en 2020, seguramente en este tema de los aportes orgánicos y los abonos verdes, muchas cosas hayan cambiado para mejor, se hayan implementado o se implementen más prácticas, como también tener en cuenta que lo que vimos en ese momento quizás ahora difiera un poco. Pero sí, el área del manejo de la materia orgánica fue la que tuvo como mayor problemática con nuestro análisis. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Paloma por tu respuesta. Le pedimos ahora a Mariana que se prepare y aquí te leo que es un poquito larga la pregunta. En su presentación se ve que los predios orgánicos tienen menor incidencia de plagas. ¿Cómo es la diversificación biológica en esos predios? ¿Qué cultivos o especies florales se plantan? Y si además de las especies mencionadas en la investigación de tapete aliso y también albahaca. Si querés, repito algo de lo que leí. No, creo que entendí. Y creo que la pregunta es bien interesante porque en realidad creo que por ahí está un poco la respuesta a los resultados que encontramos, ¿no? Claramente encontramos una diferencia marcada, como señalaba la persona de la audiencia, de los predios orgánicos una menor presión de plagas. En realidad tenemos un montón de información todavía sin procesar, entre ellas la diversificación propia de los sistemas. Esos sistemas de producción tienen muchos cultivos diversos, en todos los casos estamos hablando de sistemas que tienen más de
15 cultivos distintos, cultivados, y además tienen mucha vegetación espontánea, llamémosle malezas o llamémosle vegetación en torno a los invernáculos, mucha vegetación espontánea en el entorno. Entonces, en realidad, por ahí estaría una de las fuertes hipótesis, digamos, de por qué está esa alta regulación. Todos estos predios orgánicos son predios con alta diversidad de cultivos, ya digo, más de 15, y además con una vegetación más abundante y más diversa en el entorno, en comparación con los sistemas convencionales, además del no uso de pesticidas, ¿no? Pero claramente esa es una distinción de los sistemas y claramente esa es una fuerte hipótesis de por qué se da esta autorregulación. Y también, aprovecho a comentar, sería una respuesta de por qué no tiene efecto la inclusión de florales en estos sistemas, ¿no? En sistemas tan diversos, poner una flor más o una flor menos, capaz que no hace la diferencia, porque ya el sistema de por sí tiene una diversidad muy alta y está ya cumpliendo esa función. Bien. Bueno, nos quedan otras preguntas, pero estamos como muy cortos de tiempo, así que bueno, nos comprometemos a responderlas por correo y a la persona que nos le envió se la haremos llegar y también publicar en la página web. Porque estamos un poquito pasados de tiempo. Yo les agradezco a todos los expositores por haber estado presentes para responder las preguntas que llegaron de parte del público, y ahora le doy la palabra a Gustavo Jiménez, al director del programa Hortícola, para que haga el cierre de la jornada. Disculpen que tenía el micrófono apagado. Bueno, primero que nada, el agradecimiento a todos los expositores del equipo que fueron, que cumplieron con los tiempos y expusieron trabajos bien interesantes como resultado de sus investigaciones. Como ustedes ven, los enfoques, en la medida que vamos transitando hacia formas distintas de producir, hacia manejos más biológicos y ecológicos, las situaciones se complejizan y tenemos que ir aprendiendo más de la naturaleza, cómo funcionan los sistemas, los equilibrios que se generan con los manejos que vamos realizando y también, en cierta forma, nos estamos dando cuenta de los desórdenes que hemos producido a través de los manejos de aplicaciones de fitosanitarios y de síntesis en la historia, ¿no? de la producción, que era necesario en algún momento o por lo menos más práctico, pero ahora con todos los enfoques nuevos y la necesidad de la conservación del medio ambiente, de disminuir los impactos y proteger al productor y su familia, al ambiente, al consumidor, estamos viendo que la cosa no es tan simple y debemos seguir profundizando en estas investigaciones, que seguramente da para mucho. Muchas de las cosas que se presentaron acá generan más preguntas y abren caminos nuevos para futuras líneas de investigación. Así que esa es una reflexión general que creo que es lo que los investigadores tenemos que hacernos y mirar para adelante y por dónde ir en nuestros trabajos. Y bueno, también agradecer a todo el público que mantuvo la conexión y que aportó también las inquietudes y preguntas que fueron bien interesantes. También, por último, invitarlos a la próxima jornada, destacada también, que va a ser el miércoles 11, y que ahí vamos a tocar aspectos de fisiología, manejo y nutrición mineral, así como modelos de estructuras, que se va a dar los resultados de una consultoría que hicimos con Wageningen, con la universidad, en donde se proponen modelos de invernadero
para el sur y para el norte del país, que es también todo un tema a nivel de la producción de cultivos protegidos. Así que, bueno, esperamos que todos estos trabajos y la información volcada por el equipo haya sido del agrado y de utilidad para todos, y los esperamos en la próxima. Muchas gracias, que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ya quedó hecha entonces la invitación para el próximo miércoles a las 18 horas, también vale decir, por este canal, aquí por el canal de INEA de YouTube, de INEA en vivo, van a estar presentando entonces otros investigadores, también de INEA, de facultad, de la Universidad de Wageningen. Y bueno, decirles nada más que en los próximos días las presentaciones de hoy van a quedar colgadas en la página web de INEA, así que bueno, también las van a poder volver a ver aquellos que llegaron tarde, si no pudieron verlas desde el inicio, o bueno, que quieren repetir algunos de los conceptos que se dijeron. Solamente decirles gracias y los vemos el próximo miércoles.